Permítame, quitamos la transcripción porque no sé. No aparece. Ahí está. Bueno, como les decía, voy a retomar un poquito el tema de estimación por intervalo para que ustedes puedan trabajar en los ejercicios que corresponden a la tarea 7. Estos, por supuesto, no los tienen que entregar, pero son ejercicios que les van a ayudar a comprender bien el tema relacionado a estimación por intervalo que se conjunta o se une, vamos a decir, se vincula con el tema relacionado a prueba de hipótesis. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes. En relación al tema de estimación por intervalo. Ya en clases pasadas nosotros hemos estado definiendo la expresión algebraica de la que partimos, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de estimación por intervalo para la media. Ay, permítanme, no sé qué pasó. Ahí está. Por ejemplo, para el caso de estimación por intervalo para la media, hicimos todos los pasos que, bueno, lo que interesa es conocer de dónde se obtiene esta expresión para que nosotros definamos el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza. Y podemos nosotros también expresar ese intervalo de confianza algebraicamente, esos dos límites, de esta manera. Esto para el caso de la media poblacional cuando la varianza es conocida. Acuérdense ustedes que cuando la varianza es conocida, la distribución de la que partimos es una normal estándar, por eso el valor crítico que utilizamos es el de la normal estándar. Cuando la varianza no es conocida, permítanme saltar aquí, cuando la varianza de la media muestral exactamente no es conocida, entonces nosotros sustituimos por el estimador de la varianza y el correspondiente estimador de la desviación estándar de X para tener esta expresión, y lo que sucede, como hemos explicado de manera reiterada, es que cambia la distribución de la media muestral estandarizada ahora a una t de student, y por lo tanto el valor crítico que vamos a utilizar, ¿sí? Como ven ustedes aquí, el valor crítico que se utiliza para definir el intervalo de confianza es proviene de una distribución t de student con los correspondientes grados de libertad que sabemos son n-1, es decir, el tamaño de la muestra -1. Hicimos estos ejemplos y, bueno, yo quiero mencionar que también en la interpretación del intervalo de confianza, como les decía, se vincula con prueba de hipótesis. ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, nosotros calculamos en el ejemplo que estábamos manejando un intervalo de confianza en donde los dos límites, tanto límite inferior de confianza como límite superior de confianza, son positivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos nosotros un intervalo de confianza que tiene un límite inferior negativo y un límite superior positivo? Vamos a suponer. Eso significaría, y permítanme ir a la tableta. Eso significaría que nosotros tenemos, que ese límite está conteniendo al 0, ¿ok? Eso es lo que hay que notar aquí. Permítanme nada más que abra mi tableta, que cada día no sé por qué tarda más. Va, ok. Entonces les decía, si suponemos que tienes un intervalo de confianza para una media poblacional. Para mu, que es la media poblacional.
Vamos a suponer que es, no sé, menos 0.8 y 2.5. Vamos a suponer que esto es solamente un ejemplo. Este intervalo evidentemente contiene al 0. No sé si me doy a entender, pero bueno, consideren, este es el límite inferior de confianza y este es el límite superior de confianza, ¿no? Recuerden ustedes que cuando nosotros estábamos analizando qué es lo que ocurre en muestreo repetido cuando nosotros tenemos la distribución de la media, y a ver si voy a copiar una distribución por acá. Ahí está. Bueno, déjenme pegarla aquí. Ok. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí la distribución de la media muestral. Aquí está, es la distribución de X media. Obviamente centrada en mu. ¿Por qué centrada en mu? Pues porque el valor esperado de la media muestral, como lo demostramos en clase, ¿verdad? Es la media poblacional, ¿ok? El valor esperado de la media muestral es la media poblacional. Esto debe quedar clarísimo. Por eso decimos que la media muestral es un estimador insesgado para mu. ¿Se acuerdan? Insesgado para mu, ¿por qué? Porque su valor esperado es igual al valor del parámetro poblacional. Bien, entonces nosotros en clases pasadas habíamos dicho, ok, supón tú entonces que tienes esta distribución de la media muestral, ok, y que tomas una muestra de tamaño n y con esa muestra de tamaño n, vamos a decir, calculas X media, voy a ponerle sub 0, ¿sí? Y con esa media muestral calculas tu intervalo de confianza. Esto es X sub 0 más menos Z de alfa sobre 2. Voy a decir que la varianza es conocida, entonces sigma sobre raíz de n, si no estaríamos hablando de otra distribución, ¿verdad? La t. Pero supongamos que queda así. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo un intervalo de confianza en el que decíamos el límite inferior es menos 0.8 y el límite superior es 2.5? Entonces estaríamos diciendo que más o menos, bueno, no, menos 0.8, vamos a suponer, ¿no? Y el límite superior 2.5. Esto entonces me está diciendo, mira, tu intervalo va aquí. Con este límite inferior y con este límite superior. Fíjate que tu intervalo contiene con bastante probabilidad, 95% si lo construiste con el 95% de confianza, me refiero a alfa sobre 1 menos alfa, igual a 0.95. Esto me estaría diciendo que con un 95% de confianza, este intervalo contiene al 0. Entonces estaría yo diciendo, ¿sí?, que no podría rechazar, por ejemplo, esta es la introducción a prueba de hipótesis. No podría yo rechazar la hipótesis de que la media de X, ¿sí?, la media de X es 0. Tomando esta media muestral y obteniendo esta estimación por intervalo, yo no podría rechazar con un 95% de confianza que aquí está el 0 contenido, ¿sí? Que la media fuera 0. Ok, bueno, esta vamos a decir que es nuestro preview para el tema de prueba de hipótesis. Pero volviendo entonces a estimación por intervalo, porque debe quedar bien comprendido el tema.
Así como tengo intervalos para la media poblacional, ¿sí? Mencionamos en clases pasadas también que puedo construir un intervalo de confianza para una proporción poblacional. Recuerden ustedes que una proporción poblacional es precisamente la probabilidad, en realidad es la probabilidad de éxito en un experimento Bernoulli o también un experimento binomial. Entonces, cuando nuestra variable de interés puede tomar solamente dos valores, como es el caso de una Bernoulli, ¿sí? Entonces puedo construir una proporción muestral, tomando una muestra de observaciones como decíamos, ok, vamos a ver, ¿a quién le gusta el café? Vamos a decir, versus el té. Entonces yo te pregunto, oye, ¿qué prefieres? ¿Café o té? ¿Café o té? A ver, vamos a ir preguntándolo. Seguimos bien poquitos, ¿verdad? Bueno. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién me van diciendo cada uno, por favor? Es que no puedo estar viendo a la vez vamos a decir, la lista de quienes están e ir anotando. Pero bueno, vamos a ver. Rafael, oye, ¿tú qué prefieres? Yo voy a anotar. Para mí, éxito es X igual a 1 si les gusta el café y 0 si prefiere té. Vamos a suponerlo, ¿ok? Entonces, mi resultado de preguntarle a cada quien va a ser 1 o 0, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí voy a ir anotando los valores que toma XY, ¿ok? Y considerando, por ejemplo, el número de observaciones, ahorita de acuerdo a las que tenemos, que son los que están presentes en clase. Uy, permítanme. Y de hecho no debe ser N, sino I. Esto debe ser I, para la observación I. Ok, primero, vamos a ver, la observación 1. Rafael, ¿tú qué prefieres? 0, maestra. T, ok, 0. ¿Quién sigue? Alondra, me parece. ¿Tú qué prefieres, Alondra? ¿Té o café? Té. Gracias. ¿Quién sigue? Por favor. Café, maestra. A ver, ¿cuál es tu nombre? Gabriela Aguilar. Gabriela, dime, ¿tú qué prefieres? Café. 1. 4, ¿quién sigue? Yo, café. ¿Quién, perdón? Carla, café. Carla, dime, ¿tú qué prefieres? ¿Té o café? Café. Gracias. 5, ¿quién sigue? Yo, Miss Said García. A ver, ¿qué prefieres? Té. Ok, gracias. 6, ¿quién sigue? Yo, profe. Andrea, Café. Ok, gracias. Y luego, ¿quién? La compañera que estaba diciendo atrás, ¿quién era? Andrea, café. Café. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuántos somos? No, pues hay más. A ver, ¿quién sigue, porfa? Yo, Ya me profe. dijeron. Café. Miguel. ¿Quién? Vale, Verónica, a ver, dime, Verónica. Café, profe. 8, 1. 9, ¿quién sigue? Yo, profesora. Té, maestra. T, ¿quién dijo T? Janet. Janet, gracias. ¿Quién sigue? El compañero, creo que fue Axel. No, ay, Maximiliano. Miguel. Miguel, Café. gracias. Café, gracias. 11, ¿quién sigue? Sergio, café. Café. 12. ¿Quién falta? Sandy, té. T. Gracias. Bueno, vamos a suponer que aquí ya tenemos el total. Fíjense ustedes bien.
si yo les preguntara, oye, ¿qué proporción de estudiantes del curso de Estadística Inferencial de la licenciatura en Economía correspondiente al otoño del 2021 prefiere café? ¿Qué harían con esta información? P va a ser la proporción de estudiantes del curso que ya mencioné, ¿sí? Que es nuestra población, ¿sí? Que prefiere café. Fíjense ustedes que yo no tengo a la población completa, ¿de acuerdo? Tengo una muestra de esa población que son ustedes los que están presentes. Entonces, yo no conozco la proporción poblacional, pero además esa proporción poblacional es de alguna manera, no de alguna manera, es la probabilidad de que alguien de esta población prefiera café. Como yo no conozco la proporción poblacional porque no están presentes los 40 estudiantes, no puedo tener esta P. Lo que voy a hacer es tomar una muestra, que son los que están presentes, ¿sí? Y estimo esa proporción poblacional. Esta proporción muestral es mi estimación, ¿sí? Bueno, primero el estimador, defino una ecuación, ¿verdad? Que es el estimador, y que va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos esa proporción muestral? La sumatoria desde que I igual a 1 hasta 12, suponiendo que tenemos eso, 12 observaciones muestrales, estas son mis observaciones muestrales, de las XIs, entre N, traduciéndolo ya a las observaciones o insertando los valores muestrales en esta ecuación. Ojo, este es mi estimador. Déjenme ponerlo primero esto así. Estimador. El estimador siempre es una ecuación, ¿de acuerdo? El estimador es una ecuación, es una función de la variable aleatoria. Por eso esto es en sí mismo una variable aleatoria. Ya lo hemos repetido. Cambio de muestra, me voy a otro salón, hago la misma encuesta y voy a tener otro valor de P gorrito. ¿Ok? Bueno, entonces, este es mi estimador. La estimación la obtengo una vez que inserto los valores de X aquí en la ecuación y el valor de N, por supuesto, tamaño de la muestra, en la ecuación y obtengo un punto. Ok, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es la sumatoria de estas XIs? De 0 más 1 más 1 más 1 más 0 más 1 más 1 más 1 más 0 más 1 más 1 más 0. Ah, pues fíjate, tengo cuatro ceros. Perdón, ¿cuánto es? Esa sumatoria es 8. 8 entre n, que es 12. Chicos, entonces la sumatoria de las XIs, cuando la variable X es binomial o, Bernoulli, 0, 1, ¿sí? La sumatoria de las X es el número de unos que hay en la muestra, ¿ok? Entonces, 8 entre 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 entre 12? 0.66. 0.66. Sí. Bueno, pero se sigue. Ok, bueno, ok, entonces tenemos 2/3, ¿verdad? Sí, maestra. Esto es igual a 2/3, ¿verdad? Bueno. Esta es mi estimación de la proporción de estudiantes del curso de Estadística Inferencial correspondiente a otoño 2021 de la licenciatura en Economía. Es mi estimación puntual de la proporción de estudiantes que prefiere café. Aquí me faltó, prefiere café. ¿Ok?
¿De acuerdo? Bueno, esta es mi estimación puntual. Pero como dije, si yo voy a otro salón o ahora entrevisto a los que no están presentes hoy y obtengo otras respuestas, el valor de P será diferente. Eso quiere decir que P gorrito, me refiero a P gorrito, no a la P poblacional. P gorrito, entonces, es una variable aleatoria. Cambio de muestra, como he dicho, cambia el valor de P. Por lo tanto, P gorrito tiene una distribución que nosotros ya hemos visto en los temas pasados. ¿Cuál es la distribución de P gorrito? Ah, pues mira. P gorrito, que es un estimador y es una variable aleatoria, ¿sí? Tiene un valor esperado. A ver, voy a poner aquí. Propiedades de P gorrito. El valor esperado de P gorrito, ya lo hemos dicho, es P poblacional. Lo demostramos en su momento cuando hablamos de distribuciones muestrales de estimadores. Esto es en la unidad, me parece que fue la 4, ¿sí? Hablamos de eso y entonces el valor esperado de P gorrito es P. Esto es, si yo repito y repito el experimento, el promedio de esas P gorrito va a ser la P poblacional. Perfecto. Y la varianza de P gorrito, ¿sí? También lo vimos en su momento en la unidad 4, es P por 1 menos P. ¿Se acuerdan que esta es la varianza de una Bernoulli? Bueno, pero esto será P por 1 menos P dividido entre N observaciones. Ah, pues esto se parece mucho a lo que nosotros hemos visto en otras ocasiones, sigma cuadrada sobre N, ¿verdad? Esto es la distribución, la varianza de la media muestral, ¿verdad? Lo hemos visto. En realidad, P por 1 menos P es la varianza de esta variable aleatoria X, que es la Bernoulli. Y ustedes pueden irse a clases pasadas. Esa es la varianza de una Bernoulli, P por 1 menos P. Nada más que ahora estamos calculando la media de esta Bernoulli. ¿Sí? Esta es la ecuación de una media muestral. ¿Cuál es la diferencia con las otras medias que hemos definido? Pues que la particularidad de esta variable aleatoria es que solo toma 2 valores. Esa es la única diferencia. Entonces, la varianza de X, que es P por 1 menos P, se divide entre N para encontrar la varianza de esta P gorrito, que es de alguna manera la media de una Bernoulli. ¿Ok? Bien, entonces decimos que P gorrito se va a distribuir, P gorrito, no tilde. Se va a distribuir normal. ¿Con qué media? Díganme ustedes, ¿con qué media? Por favor. ¿Con qué media se distribuye P gorrito? P. P. ¿Y con qué varianza? Pues la que P por 1 menos P entre N. Exactamente, P por 1 menos P entre N. Bien, insisto, esto ya lo habíamos visto, pero debe quedar clarísimo para que nosotros entendamos de dónde partimos para la expresión del estimador por intervalo para P gorrito, ¿sí? Que también ya vimos. Ok, entonces, P gorrito estandarizada. ¿Cómo quedaría? ¿O cuál sería la expresión para la estandarización de P gorrito? P gorrito menos ¿qué? Hello. Menos P. Menos P. Exactamente. ¿Esto dividido entre qué? Raíz cuadrada de P1 menos P entre N. Perfecto, exactamente. ¿Sí? Es decir, entre la raíz cuadrada de la varianza de P gorrito, ¿verdad? Que es la desviación de P gorrito. P por 1 menos P. Esto, a su vez, entre N. Y esto
va a ser precisamente una Z. Esto es, se va a distribuir normal 0,1, que es la expresión de la media de una normal estándar, y su varianza, que es 1. ¿De acuerdo? Por tanto, la expresión para el intervalo de confianza para P gorrito voy a decir la expresión probabilística, ¿no? Para el intervalo de confianza de P es el siguiente, es la siguiente. Probabilidad de que menos z de alfa sobre 2 menor o igual, recuerden que buscamos un número P, un número z de alfa sobre 2, o dos números, menos z de alfa sobre 2 más z de alfa sobre 2, que con cierta probabilidad contengan a esto, ¿verdad? Que es esta expresión estandarizada de P. Ahora, como nosotros no conocemos P, voy a usar el mismo estimador de P gorrito para calcular la varianza, ¿de acuerdo? Entonces voy a sustituir, ojo, no conocemos P, entonces usamos su estimador, que es P gorrito, para calcular la varianza de P gorrito, para obtener el estimador de P gorrito. Esto no es F, es este. De la varianza de P gorrito, ¿no? Entonces, nuestra expresión el intervalo de confianza termina siendo de la manera siguiente. No, perdón, para P. Es probabilidad de que P gorrito más menos Z de alfa sobre 2, perdón, no, menos, lo voy a poner así primero, Z de alfa sobre 2, raíz de P gorrito por 1 menos P gorrito sobre N, menor o igual, recuerden que siempre el parámetro queda en medio de la expresión, ¿sí? Menor o igual que P gorrito más menos, otra vez más menos, perdón, más Z de alfa sobre 2 raíz de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Esto debe ser igual a 1 menos alfa. Y es aquí donde nosotros podemos claramente distinguir el límite inferior de confianza
límite inferior de confianza, y este el límite superior de confianza. Por tal razón, nosotros podemos expresar el intervalo como P gorrito, ahora sí, más menos z de alfa sobre 2, la raíz de P gorrito, vaya, z de alfa sobre 2 veces la desviación estándar de este estimador, que ocurre que es P gorrito por 1 menos P gorrito sobre n. ¿De acuerdo? Con esto también nosotros podemos, por supuesto, vincularlo con prueba de hipótesis, porque sí, claramente, aquí hay algo bien importante. Si tenemos un intervalo que contenga el cero de esta proporción, esto es, que nos dé un valor negativo y otro positivo, debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo bien? A lo mejor nuestro estimador puntual no es el correcto. Eso significaría que tenemos una varianza o una desviación estándar grande de este estimador. Y tendría que llevarnos a revisar, porque una proporción poblacional no puede ser negativa, ¿de acuerdo? No puede ser negativa, por supuesto que no, no hay probabilidades negativas. O si mi intervalo en la proporción, para la proporción poblacional contiene al 1, también estaría equivocado. ¿Por qué? Porque una probabilidad no puede ser mayor a 1. Entonces, esos son tips que hay que ir tomando en consideración. Bien, regresando a nuestra presentación. Esta es la expresión que acabo de explicarles, ¿sí? Pueden ustedes hacer paso a paso. Acuérdense, primero multiplicamos por la desviación estándar, cada una de las partes de la doble desigualdad de la expresión probabilística de la que partimos, multiplicamos por menos 1, después me parece que sumábamos P gorrito en cada una de las partes, etcétera, para obtener la expresión que acabo de presentar aquí, ¿de acuerdo? Pero la idea es la misma. La idea es exactamente la misma. Entonces, P por 1 menos P gorrito sobre N es en realidad el error estándar de P gorro, porque como no conozco la varianza poblacional, es decir, necesitaría P para que se conozca, utilizo su estimador y esto convierte a la raíz cuadrada de P gorrito por 1 menos P gorrito entre N en el error estándar de P gorro. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Creo que lo hicimos incluso en clase, ¿sí? Lo hicimos y dijimos, bueno, estábamos con la evaluación de la política de legalización de las drogas, ¿sí? Para efectos lúdicos o para fines lúdicos. Y dijimos, ok, vamos a entrevistar a 1000 personas y anotamos quiénes estarían de acuerdo y quiénes no. Para mí, éxito en este caso es que no esté de acuerdo, ¿no? Así lo estoy definiendo en este ejercicio. Cada investigador define lo que es éxito y fallo en su experimento Bernoulli, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, aquí tenemos que 737 personas no estuvieron de acuerdo en esta política y, por lo tanto, 737 de 1000. O sea, obtuve 737 unos en mis encuestas, en mi encuesta, es una sola encuesta, y, o 700 en mis 1000 entrevistas, pues, y esa suma de unos, pues es 737, dividido entre 1000 te da 0.737, que es la proporción poblacional, la proporción muestral de este experimento, en donde yo diría se refiere a los que no están de acuerdo con la política mencionada, ¿no? Entonces, esa es la estimación puntual. La estimación puntual. Por intervalo,
¿qué es lo que tengo que hacer? Sé que P gorrito se distribuye de manera normal con la media P y con la varianza que ya mencionamos. Ahora entonces sustituyo lo encontrado para el nivel de confianza de más del 95%, ¿verdad? Encuentro Z de alfa sobre 2, que es el valor crítico que requiero, y obtengo 1.96. Con esto construyo mi intervalo de confianza y obtengo esto. ¿Qué es lo que puedo yo leer de este resultado? Que con un 95% de confianza, estos límites, 0.7097 y 0.7642, contienen a la proporción poblacional de ciudadanos mexicanos que no están de acuerdo con la política de legalización de las drogas para fines lúdicos, ¿sí? Eso es lo que me estaría diciendo este resultado. Pero es muy importante porque si yo les preguntara, oye, tengo la hipótesis de que esa proporción es poblacional, es igual, vamos a decir, a 0.5. ¿Sabes qué? Con el resultado que proporciona mi evidencia tomada, derivada de la muestra que yo tomé, esa proporción no es 0.5, es mayor a 0.5 porque el 0.5 no está contenido en este intervalo. ¿Sí? Esto nos va dando pistas para lo que viene, que es la prueba de hipótesis. Entonces, nuevamente, imagínate que tú vas y le entregas esto, vamos a decir, a la persona encargada, al secretario de Salud de la Ciudad de México. Hiciste el estudio que te mandaron a hacer porque quieres saber qué opinan los mexicanos respecto a esa política. Bueno, vamos a suponer los ciudadanos de la Ciudad de México. Entonces, le llevas estos resultados y tu jefe, el secretario de Salud, te dice, no, es que yo tengo la hipótesis de que es la mitad de las personas, de los ciudadanos, vamos a decir a los que se les preguntó, ciudadanos de 18 años o más, no, creo que sí, vamos a suponer, de 18 años o más que pueden tomar la decisión, ¿no? Entonces, no, yo tengo la hipótesis de que es la mitad de la gente la que estaría de acuerdo, la que no estaría de acuerdo y por lo tanto la otra mitad sí estaría de acuerdo. Y entonces tú le llevas estas pruebas. La hipótesis de tu jefe, ¿sí? Y aquí lo voy a anotar, porque insisto, esto nuevamente nos va dando pistas para lo que voy a enseñarles ahorita sobre prueba de hipótesis. Esta notación significa hipótesis nula. La hipótesis de tu jefe es que esa proporción, voy a ponerlo, esa proporción de personas es 0.5. ¿Sí? Ocurre que con lo que encontraste con este límite inferior de confianza y este límite superior de confianza, estos límites no contienen al 0.5. Entonces, la evidencia que tú le estás presentando a tu jefe no avala la hipótesis que tu jefe tiene. Entonces, le tendrías que decir a tu jefe, discúlpeme, jefe, pero la evidencia es que mucho más personas, ¿sí?, están en desacuerdo con esa política. Más del 70%, ¿sí?, entre un 70, 97 y 76 estaría en desacuerdo. Con un 95% de confianza, la proporción poblacional de los que no están de acuerdo con la política de drogas está entre estos límites, 0.70, 97, o estos límites contienen a esa proporción poblacional de personas que no están de acuerdo con la política. Y esto va totalmente en contra de la suposición o hipótesis del jefe. La evidencia contradice la suposición del jefe. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros también entendamos el procedimiento de prueba de hipótesis. Definitivamente esto nos lleva a más elementos para decisión de política.
de política pública. Imagínate ahorita de salud, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos. Miren, chicos, voy a descartar. Yo lo que quiero hacer es, pues, animarlos un poquito para que ahorita, ya más relajados después de haber presentado un examen y considerando que esto no, por lo menos en este curso, ¿verdad? No va a ser evaluado, pero sí es necesario que lo sepan. Animarlos a que ustedes vean la ventaja, voy a decir así, la ventaja en el conocer estos procedimientos. ¿Me pueden ayudar a tomar decisiones de política pública? Sí. La estimación por intervalo, claro que me puede ayudar. Y prueba de hipótesis, claro que me puede ayudar. Pero para poder conocer cómo presentar un estimador por intervalo del parámetro que se esté buscando, pues obviamente necesitaba tener conocimientos de distribuciones de estimadores, ¿sí? De hecho, ahora que entremos a prueba de hipótesis, la distribución del estadístico de prueba tiene que ver con la distribución, por supuesto, del estimador del parámetro que estoy probando, ¿ok? Es entonces muy importante que nosotros enfoquemos, o más bien pongamos nuestro esfuerzo en enfocarnos en comprender este tema de distribución, estimación puntual y por intervalo para la prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, híjole, de verdad que son herramientas muy útiles, yo diría poderosas para tomar decisiones. Si nos vamos a la política pública actual, por ejemplo, respecto a vacunar o no vacunar, híjole, yo debería estar recabando información para México, porque para otros países ahí están las estadísticas oficiales. Desafortunadamente para México no estamos viendo esa respuesta en cuanto a estadísticas. Pero debería yo estar recabando estadísticas respecto a la eficacia de la vacuna, respecto a la proporción, por ejemplo, del riesgo de la vacuna, es decir, aquellos que tienen efectos adversos y los que no, en fin, para poder hacer estimaciones por intervalo, para hacer prueba de hipótesis y para poder decidir desde la perspectiva de la evidencia, no de un planteamiento ni político ni ideológico, porque bueno, se trata de que la población esté bien, ¿no? De salud. Entonces, sobre ese objetivo, pues yo hago mi análisis, no sobre un objetivo que sea cumplir con una política comandada desde un gobierno supranacional, en donde pues desde arriba, ¿verdad? Se dirige a todas las demás naciones para que imponer una agenda pues general. No. A ver, ¿qué es lo que le importa a mi país, a los ciudadanos, a la gente de mi país? Ok, esto. Pues con ese objetivo hago mi análisis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta es una herramienta, creo yo, muy poderosa. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente estimador. ¿Hasta aquí no tienen duda, chicos? Yo sí, maestra. A ver, dime. ¿Qué pasa si el intervalo es grande o si es pequeño? Ahí, Claro. ¿qué sucede en la muestra? Claro, lo primero que habría que definir es qué es grande y qué es pequeño, ¿verdad? La amplitud del intervalo. Sí. Ok, fíjate tú que cuando tienes información nada más de la estimación puntual, como fue en este ejemplo para una proporción poblacional, ¿verdad? La estimación puntual de esta proporción fue 0.737. Con ese puntito no te dice nada, en realidad, ¿no? Bueno, sí te dice, pero no te habla de qué tan confiable es esa estimación. Cuando tú incorporas la información de la dispersión del estimador vía la varianza del estimador, ¿sí? Entonces ya te da más idea de la precisión. Y bueno, contestando entonces aquí la pregunta de su compañera, vamos a suponer
que este intervalo de confianza no fue 0.7097 y 0.76, aquí hay de diferencia 6 puntos porcentuales aprox, ¿no? Quizá un poco menos, 5.5 vamos a suponer. 5.5 puntos porcentuales de diferencia entre el límite inferior y límite superior. Eso es bastante aceptable para el tamaño de la estimación puntual, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hubiera pasado si a mí, por ejemplo, me reportan una estimación por intervalo de esa proporción poblacional? Ok, es estimador por intervalo o intervalo voy a poner. Intervalo de confianza para P. Para la proporción poblacional, ¿no? Supón tú que me presentan un intervalo que vaya de 0.05, voy a suponer, ¿sí? Al 0.89, chanfles. Esto es un intervalo súper amplio, ¿verdad? Es decir, oye, desde un 5% hasta casi un 90% puede ser la diferencia. En la proporción de los estudiantes que prefieren café, vamos a suponer que estoy otra vez con el ejemplo que estábamos analizando. No, pues ¿sabes qué? Tu intervalo es sumamente impreciso. ¿Pero por qué sería muy impreciso? Esto se relaciona con la varianza. Si la varianza del estimador es grande, esta parte, ¿verdad? Y por supuesto la raíz cuadrada de la desviación es grande, mi estimación es poco precisa. Eso quiere decir que cualquier cosa puede ocurrir, que no prefieran que todos prefieran casi café, ¿no? Casi 0 hasta casi 1, ¿no? Pues eso no me dice nada. Nada me está diciendo. Vamos a suponer que en el caso de un intervalo para la media de la inflación, vamos a suponer, ¿no? Ahorita aquí está el asunto coyuntural del cambio en la gubernatura de Banco de México, ¿no? ¿Qué habría pasado si ahorita entrevistan al gobernador todavía actual del Banco de México y le dicen, deme una estimación para la inflación del 2022? Y esta persona responde, no, pues, yo pienso que la inflación para el 2022 puede estar con un 95% de confianza, vamos a decir que lo responde así, con un 95% de confianza, los límites 7% a un 70% contienen a la inflación para el 2022. Tú dirías, ¿qué? ¿Eso significa que puede pasar cualquier cosa? Pues desafortunadamente sí, la incertidumbre ahorita está muy elevada en cuanto a cuál va a ser la tendencia con el Banco de México. Hay mucha incertidumbre respecto a que permanezca la autonomía del Banco de México inclusive, porque, bueno, se está imponiendo a una persona que ni siquiera cumple con los requisitos legales, ¿verdad? Que puede ser, pues, sabemos nosotros, bastante manipulable por Presidencia de la República. Entonces, no se van a llevar a cabo las políticas propias del objetivo de Banjico, que es, pues, velar por el poder adquisitivo y la estabilidad económica en México. No, van a haber políticas dictadas desde arriba e impuestas a través de una nueva gobernatura. Eso me está diciendo, ¿no? Esa expectativa, de alguna manera, y ojo, expectativas incluso de evaluación, ¿no? Porque, bueno, todo lo que se haga en manejo de política monetaria de alguna manera influye en la política cambiaria. Acuérdense que no se puede controlar tipo de cambio real. Puedo manejar tipo de cambio nominal, pero al mismo tiempo no puedo manejar inflación y luego entonces tipo de cambio real se puede ir muchísimo para arriba, ¿no? Incluso el nominal, por supuesto. Entonces, la cuestión aquí es que me está hablando de mucha imprecisión
si yo pongo de 7 a 70% el intervalo para esa inflación, chanfles, pues estaría yo diciendo que hay mucha imprecisión en la estimación, que es tan incierto el panorama que es muy imprecisa la estimación. En cambio, vamos a suponer que no se ratifica en el Senado la posición de, o el que esté esta persona propuesta para Banjico, sino que vamos a suponer que hay presiones y se queda por el momento otra vez Alejandro Díaz de León. Bueno, pues ya sabríamos nosotros que habría más estabilidad en el manejo de la política cambiaria y monetaria, y por lo tanto la inflación estaría mucho más controlada. Entonces podría yo tener un intervalo a lo mejor entre el 7 y 10%. Híjole, es que depende de muchas otras cosas, por supuesto, de la política que se está llevando a cabo. Pero eso ya me daría a mí un intervalo mucho menos amplio, más cerrado, vamos a decir, más angosto, en donde hay más precisión en la estimación. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, maestra. Gracias. Ok. Fíjense que esto que estamos viendo, por supuesto que tiene muchísima aplicación con lo que está ocurriendo respecto a pues los pronósticos de las variables que se nos puedan dar, ¿no? Para lo que viene. En fin. Vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Una encuesta de opinión para dar a conocer la conciencia de las personas sobre la gravedad del problema de calentamiento global se lleva a cabo en diferentes ciudades de México y es aplicada a adultos. De la muestra de N igual a 1000 adultos, 780 consideraron que el calentamiento global es un problema muy serio para la humanidad. Calcula una estimación puntual para la proporción de adultos en México que considera el calentamiento global un problema serio. Y luego calcula una estimación por intervalo para esta proporción. Ok, con el 95% de confiabilidad. Bien, en este ejemplo, tenemos N igual a 1000, también 1000 personas que fueron entrevistadas, y ocurre que la sumatoria de las... A ver, yo nuevamente quiero decir lo siguiente. X va a ser igual a 1 si considera al calentamiento como un problema, ¿no? Serio. Uno considera el calentamiento como problema serio. Cero no lo considera. Ok, ocurre que de acuerdo a la información que me dan, la sumatoria de las X y desde que I igual a 1 hasta 1000, observaciones muestrales, ¿sí? Fue 780. Por lo tanto, ¿cuál es la estimación puntual de esa proporción de personas que considera el calentamiento como un problema serio? ¿Cuál sería la estimación puntual? ¿Quién me responde, por favor? 780 sobre 1000. Así es. Entonces, nuestra estimación puntual de P es P gorrito igual a 780 sobre 1000. Y esto, pues, claro, es 0.78. Ahora, dame una estimación por intervalo. Una estimación por intervalo para P. Del 95%. Estimación por intervalo para P con el 95% de confianza. Esto es con 1 menos alfa por ciento igual a 95%. ¿Sale? Yo sé que la expresión algebraica, ¿verdad? Para ese intervalo
es la siguiente. Sabemos que el intervalo es P gorrito más menos ¿qué? ¿Más menos qué? Z de alfa sobre Ok. por la raíz cuadrada de P gorrito por 1 menos P gorrito sobre N. Exactamente, 1 menos P gorrito sobre N. Ok, entonces ya tenemos P gorrito, aquí está, y directamente con esta P gorrito yo ya puedo calcular el error estándar de P gorro, ¿verdad? Y lo único que me falta entonces es definir para alfa, ¿cuánto vale alfa? Si 1 menos alfa es 0.95, alfa, ¿cuánto vale? 0.05. 0.05. Entonces, alfa sobre 2, obviamente es 0.025. Y tendré que z de alfa sobre 2, o bien z de 0.025, ¿es cuánto? Me puedo ir a las tablas. Y aquí vemos en la parte inferior de la tabla, como lo hemos visto en otras ocasiones, busco alfa, ¿verdad? Alfa es 0.05, z de alfa sobre 2, 1.96. Entonces el valor crítico para z de alfa sobre 2 es 1.96. Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza para P gorrito será 0.78 más menos 1.96 raíz cuadrada de 0.78 por 1 menos 0.78 sobre 1000. ¿Alguien me puede dar, por favor, el límite inferior y alguien que me dé el otro alguien que me dé el límite superior, por favor? Chicos. Hello. Are you working on it? Because I guess no. I get no answer. El inferior me salió 0.7543. Gracias. Inferior, 0.7543. ¿Y el superior? 0.8056. Gracias, 0.8053. Ok, ¿alguien me puede interpretar este resultado? ¿Quién me interpreta el resultado? Chicos. Sería que con el 95% del nivel de confianza se puede esperar que entre los límites 0.7543 y 0.8053 se encuentra P. Exacto, la proporción, por ejemplo, de personas que está de acuerdo en que es un problema serio el calentamiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Bien, ¿alguien tiene dudas sobre este asunto? Bueno, si yo les dijera, no, es que para mí el 90% está a favor de que es un problema serio el calentamiento global. Si yo fuera, nuevamente, con el secretario, supongamos que es mi jefe, el secretario ahora de Medio Ambiente, y me diría, no, es que el 90% son los que están de acuerdo en que es un problema serio. Yo le diría, pues, jefecito, fíjese que la evidencia me dice que más bien
está, esa proporción está contenida con un 95% de confianza entre un 75 y 80%. Es decir, descartaría la hipótesis de mi jefe, que es el 90%, lo que él propone como hipótesis respecto a esta proporción, ¿no? Bien, continuamos. Profesora, Sí, ¿y si mi intervalo de confianza fuera del 99% de efectividad, mis de límites confianza, estarían más cercanos? de confianza. Ah, perdón, mi intervalo de confianza fuera del 99% de efectividad, mis límites De serían más confianza, cercanos. no es de efectividad, es el 99% de confianza. Sí, disculpe, mis límites serían más cercanos. ¿Más cercanos a qué? Bueno, tendrían menos, digamos, serían .76 y .79 o .78. O No, así. no. El agrandar el nivel de confianza amplía el intervalo, porque amplía o sea, la distancia entre el límite inferior y el superior la amplía. Hay más cobertura sobre el área bajo la curva de la distribución del estimador. Eso es lo que hace, en realidad, el ampliar el nivel de confianza. Déjenme, vamos a hacerlo. Supón tú que en lugar de un 95 quieres un 99% de confianza. Calcula una estimación por intervalo, pero ahora con el 90% de confianza. ¿Qué es lo único que va a cambiar de mi intervalo? $99% de confianza. ¿Qué es lo que va a cambiar? Veamos. La expresión para mi intervalo sigue siendo esta. Esa es buena pregunta para que ustedes sepan, ¿no? La verdad es buena pregunta. El intervalo está dado por, nuevamente, P gorrito más menos Z de alfa sobre 2 raíz de P gorrito por 1 menos P gorrito sobre N. Ok. De lo que nosotros acabamos de hacer, lo único que cambia ahora es esta parte y por lo tanto Z, ¿verdad? Es decir, el valor crítico. Y entonces tengo que decir, si 1 menos alfa es 0.99, ¿cuánto vale alfa? Ojo, aquí 1 menos... 0.01. ¿Perdón? Alfa 0.01. 0.01 exactamente, ¿verdad? 0.01. Ok, entonces Z de alfa sobre 2 es igual a ¿qué? A Z de 0.005, ¿no es así? ¿No es así? Sí. Ok, entonces, ¿cuánto vale cuál es el valor crítico para ese nivel de alfa? Nuevamente busco alfa ahora 0.01. ¿Y Z de alfa sobre 2 será entonces? 2.576, ese es el valor crítico. 2.576. Pues fíjate que aumentó bastante lo que vas a tener que restar y lo que vas a tener que sumar. O sea, restar para el límite inferior y sumar para el límite superior. Por lo tanto, mi intervalo del 99% sería 0.78. Uy, permítanme. 0.78 más menos 2.576
que multiplica a lo mismo que teníamos, ¿no? 0.78 por 1 menos 0.78. Esto entre 1000. Por favor, alguien que me dé el límite inferior y otra persona el límite superior. Por favor. Ven, ven, ven. Les presento a quien me molesta e interrumpe mis clases todo el tiempo. Se llama Titina. Está bonita. Sí. Es una consentida. El límite inferior me dio 0.7462. 0.7462. 7462. ¿Y el límite superior, por favor? 0.8137. 8137. Bien, ¿qué vemos nosotros en este intervalo? La distancia entre el límite inferior y el límite superior, ¿cuánto es, por favor, en puntos porcentuales? Me refiero, vamos a restar 0.81, 37, vamos a eso vamos a restarle 0.7462. Son 6.75 puntos porcentuales de diferencia, de distancia entre este y este. 0.675. Eso es 6.75 puntos porcentuales. ¿Cuál era la distancia en este intervalo? A ver, resten por favor, 0.80, 53. A eso le restan 0.75, 43. ¿Cuál es esa distancia? 0.051. Ok. Aquí la distancia son 5.1 puntos porcentuales. Cuando yo modifico o incremento el nivel de confianza, ¿qué es lo que ocurre? La distancia en estos puntos porcentuales aumenta. Porque la cobertura de mi límite, ¿sí? Vamos a decir, la amplitud aquí, déjenme plantearlo de esta manera. La amplitud del intervalo aumenta, ¿sí? Y por lo tanto del área bajo la curva que va a cubrir en la distribución se amplía cuando yo aumento el nivel de confianza. ¿Ok? Entonces, no sé si respondí a la pregunta, pero el efecto de incrementar el nivel de confianza es ampliar o sí, incrementar la amplitud de la distancia entre el límite inferior y límite superior. ¿Eso hace menos confiable el intervalo? No estoy modificando el nivel de confianza, obviamente. ¿Hay más probabilidad de que contengan al parámetro poblacional? Sí, sí la hay. Oye, ¿y por qué entonces no se hacen intervalos de confianza del 100%? Bueno, es que hay otras consecuencias de incrementar el nivel de confianza que va a quedar más claro en el contexto de prueba de hipótesis. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Sí, profesora. Entonces, bueno, no sé si contesté a la pregunta. Sí, quedó más claro, gracias. De nada. Bien, entonces, vamos ahora a hablar rápidamente del intervalo de confianza para la diferencia en dos medias. Recibí por ahí una pregunta respecto a cómo hacer esta diferencia en las medias muestrales. Sí, de manera puntual ya lo hemos hecho, pero ahora en términos de un intervalo de confianza. Vamos a ver. Yo aquí parto de tener dos poblaciones que conozco, ¿sí? Que son, vamos a suponer, distribuidas de manera normal
con media mu1 y varianza sigma cuadrada 1 sobre n, sigma cuadrada 1, ¿sí? Estas medias poblacionales provienen de esa población. Y otra población, vamos a suponer, quiero comparar ingresos de hombres y mujeres, que es el ejemplo que hemos estado manejando. Quiero comparar ingresos de hombres y mujeres. Entonces tengo población de hombres, población de mujeres. Lo que voy a hacer es tratar de obtener una estimación puntual de esa media del ingreso de hombres y esa media del ingreso de mujeres de manera puntual para cada población, extrayendo una muestra de cada población. Y ahora yo lo que me pregunto es, oye, ¿cuál es la diferencia en esos ingresos de hombres y mujeres? ¿Cuál es la diferencia? Para eso, yo calculo una diferencia en medias muestrales. La media muestral del ingreso de hombres menos la media muestral, por ejemplo, del ingreso de mujeres. Puede ser al revés, no hay problema, ¿sí? La cosa es que yo defina claramente qué es X media y qué es Y media. ¿A qué media me refiero? Sí, a la media muestral de qué población me refiero en un caso y en otro. Pero pueden ponerlo de esa manera como ustedes quieran. Bien, entonces tenemos como estimación puntual, ya lo habíamos visto en otras, cuando hablamos de distribución de estimadores, esa nada más la diferencia de las medias muestrales puntuales. Pero ¿cómo se distribuye esto? Bueno, el valor esperado de X media menos Y media, también lo vimos cuando hablamos de distribuciones muestrales, es precisamente la diferencia en medias poblacionales. Déjenme ver si puedo copiar esto. ¿Está? Y déjenme copiar esto. Uy. Ok. Para poder definir que la distribución de X media menos Y media es así, yo debo tener en cuenta, y esto es un recordatorio, ¿verdad? Porque ya lo vimos en otro tema. Recordar que el valor esperado de una diferencia en dos variables aleatorias, recuerden que X media es una variable aleatoria y Y media también, pues es la diferencia de valores esperados, el valor esperado de X media menos el valor esperado de Y media, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el valor esperado de X media? Pues a lo que yo llamé media poblacional 1. ¿Y cuál es el valor esperado de Y media? Pues lo que yo llamé media poblacional 2. ¿Ok? Entonces, la varianza de esta diferencia, también lo demostramos en clase y vimos por qué era más y no menos, ¿verdad? Ahorita les digo, la varianza de estas dos variables, de la diferencia de estas dos variables aleatorias, pues es que no están relacionadas entre sí, es decir, no está correlacionada X media con Y media, pues es simple y sencillamente la varianza de X media, porque es 1 al cuadrado por la varianza de la primera variable, más menos 1 al cuadrado por la varianza de la segunda. Entonces, más la varianza de Y media. Esto lo demostramos en clase. Y esto era, pues la varianza de X media es sigma cuadrada 1, es decir, la varianza de X sobre el tamaño de muestra 1, más la varianza de Y, que es sigma cuadrada 2 sobre el tamaño de muestra 2. Esta es la varianza de esta diferencia entre medias muestrales. Por lo tanto, cuando yo me refiero a cómo se distribuye esta diferencia en medias muestrales,
pues va a ser normal con esta media y con esta varianza. Entonces, cuando quiero estandarizar, ¿sí? Estandarizando la diferencia en medias muestrales, la diferencia. Esa diferencia en medias muestrales estandarizada, pues es exactamente lo mismo que hemos visto en otras ocasiones. Es el estimador de esa diferencia en medias poblacionales, el estimador que es la diferencia en medias muestrales, menos la media poblacional. Oye, pero ¿cuál es la media poblacional de esto? Pues lo acabo de señalar, ¿no? μ1 menos μ2, esto es lo que estoy restando. Dividido entre la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza de esta diferencia. ¿Y cuál es la varianza de esa diferencia? Pues lo acabo de definir así. Esto es lo que se va a distribuir normal 0, 1. ¿Ok? Pues esto es de lo que yo parto. Para poder hablar de un intervalo de confianza para esa diferencia en medias. Y si ustedes se fijan, entonces la expresión probabilística para encontrar el intervalo de confianza de esta diferencia en medias, y que nos va a servir también para el asunto de prueba de hipótesis, para el intervalo de confianza de la diferencia entre medias poblacionales. Ojo, siempre estimamos parámetros, ¿ok? No estimamos estimadores, estimamos, estimamos parámetros. Entonces, el intervalo de confianza es para la diferencia en medias poblacionales. Esto cuando son conocidas las varianzas, ojo, estoy suponiendo que conozco sigma cuadrada 1 y sigma cuadrada 2. Para la diferencia en medias poblacionales. Ok, esto va a ser μ1 menos μ2, esa es la diferencia en medias poblacionales. Ok, pues la expresión probabilística, como dije, es la siguiente. Probabilidad de que menos z de alfa sobre 2, ¿verdad? Menor o igual a x media, porque esto es una z, entonces x media menos y media, menos μ1, menos μ2, esto dividido entre la raíz cuadrada de sigma cuadrada 1 sobre n1 más sigma cuadrada 2 sobre n2 menor o igual a z de alfa sobre 2, y esa probabilidad quiero que sea igual a 1 menos alfa, que es el nivel de confianza de mi intervalo. Haciendo toda la manipulación algebraica que vimos en otras ocasiones, y que me lleva a dejar a μ1 menos μ2, es decir, el parámetro, ¿verdad?, a estimar, que es la diferencia entre estas dos, en medio de esta expresión, me lleva a la expresión probabilidad de que x media menos y media menos z de alfa sobre 2 raíz de sigma cuadrada 1 sobre n1 más sigma cuadrada 2 sobre n2 es n2, no n cuadrada. Es el tamaño de muestra 2.
menor o igual a mu1 menos mu2 menor o igual x media menos y media más z de alfa sobre 2, nuevamente, por la desviación que es sigma cuadrada 1 sobre n1 más sigma cuadrada 2 sobre n2. Esto debe ser igual a 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente veo que este es mi límite inferior de confianza. Y este es mi límite superior de confianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces llegamos a esta expresión para el intervalo de confianza. ¿Sí? Parto de esto, llego a esto, que es lo que les acabo de explicar, y puedo expresarlo de esta manera. Fíjense ustedes la similitud con todo. Intervalo para para la media poblacional, x media más menos z de alfa sobre 2, la desviación estándar de x media. Intervalo para p gorrito más menos z de alfa sobre 2 por la desviación estándar de p gorrito. Intervalo de confianza para la diferencia en medias muestrales más menos z de alfa sobre 2 por la desviación estándar de x media menos y media. Es lo mismo, pero tengo que saber cuál es la varianza, cuál es la media de cada uno. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tengo un ejemplo que podemos nosotros hacer para ese cálculo, suponiendo que es conocida la varianza 1 y la varianza 2. Permítanme un segundo. Bien, disculpen. Entonces, continuando. Este ejemplo, que por supuesto nos sirve para entender la prueba de hipótesis. Tenemos la Secretaría de Salud, en su búsqueda por reducir la incidencia de obesidad en México, está experimentando con dietas que puedan sugerir a la población para que se controle el problema. Así, bueno, se sugiere una dieta especial baja en grasas, carbohidratos y colesterol y se lleva a cabo la prueba de implementándola en un grupo de 100 personas. Ese grupo de personas con las que se va a implementar la nueva dieta es categorizada como personas obesas. Adicionalmente, se toma otro grupo de 100 personas obesas, pero que no van a llevar una dieta con porciones como se pretende en la dieta, vamos a decir, baja en carbohidratos y colesterol. Entonces, en realidad hay dos grupos, ¿sí? Y para cada persona se registra la cantidad de peso perdida durante un periodo de 3 meses, ¿sí? Es decir, en el grupo, en realidad le llamamos grupo de tratamiento, el que va a llevar nuestra dieta sugerida, y el grupo de control es el que no lleva la dieta sugerida, ¿ok? Entonces son 100 personas, no tienen que ser el mismo número para comparar medias, no tiene que ser el mismo número de personas, es decir, el tamaño de la muestra en cada grupo no tiene que ser el mismo, pero bueno, en este caso suponemos que es el mismo. Entonces, al final de los 3 meses, se pesan a las personas nuevamente y se obtiene la pérdida de peso en kilos. Vamos a denotar X media, ¿sí?, como la media muestral de la pérdida de peso en kilos,
para la muestra con dieta baja en grasas, carbohidratos y colesterol. Esto es nuestro grupo de tratamiento, ¿sí? Y vamos a tomar a la varianza de la pérdida de peso en la población con dieta baja en grasas. Vamos a suponer que conocemos esa varianza poblacional. Es importante que nosotros distingamos cuando se conoce la varianza poblacional y cuando no se conoce, porque cuando no se conoce tendremos que usar otra distribución que ya sabemos es la T. Vamos para allá. Entonces tengo la media muestral del grupo de tratamiento, la varianza poblacional del grupo de tratamiento, la media muestral del grupo de control, ¿sí? Estos son los que no llevan la dieta, y la varianza poblacional del grupo de control. Y estos son nuestros datos, ¿ok? Déjenme copiarlos para que podamos tener la información. A ver si lo puedo copiar. Podemos tener la información a mano. Uy, no, queda medio extraño. Pero bueno, a ver, anótenlas y ahorita me dicen los valores, por favor. O bueno, creo que la siguiente página. No. La pregunta es, o lo que queremos más bien es encontrar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre estas medias de pérdida de peso de las dos poblaciones, los que llevan y los que no llevan la dieta sugerida. Entonces, no sean malitos, anoten esto y ahorita me dicen, X media es 931, sigma cuadrada 1 es 2181, Y media 7.4 y sigma cuadrada 2, 1632. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo notaron, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Ok, ahorita díganme, por favor, entonces estamos con el ejemplo. Queremos construir un intervalo de confianza, pero bueno, X media fue de 9.31. Gracias. Sigma cuadrada 1. 21.81. Gracias. Profesora. ¿Sí? Y Era media. 9.31. La de X 31. media es 9.31. Gracias. 9.31. ¿Y Y media? Y media. 7.4. 7.4. Sigma cuadrada 2. 16.32. 16.32. Ok. Queremos el intervalo de confianza del 95%, sí fue del 95, a ver, déjenme checar. Del 95. Intervalo de confianza del 95% para la diferencia en medias poblacionales de pérdida de peso de los dos grupos, ¿verdad? Esto es para μ1 menos μ2. Ok, sabemos que ese intervalo está dado por X media menos Y media más menos Z de alfa sobre 2, porque son conocidas las varianzas poblacionales, por la raíz de sigma cuadrada 1 sobre N1 más sigma cuadrada 2 sobre N2. ¿Ok? Ya tenemos prácticamente todos los elementos aquí para nuestro intervalo, ¿verdad? Si yo les preguntara, oye, ¿cuál es la estimación puntual de la diferencia en medias poblacionales de la pérdida de peso en cada grupo? La estimación puntual, ¿cuál sería?
estimación puntual para μ1 menos μ2, ¿cuál sería? Pues simple y sencillamente X media menos Y media. Esto es 9.31 menos 7.4. ¿Cuánto es eso? 1.91. Ok, esa es mi estimación puntual de la diferencia en pérdida de peso. Para el grupo de tratamiento, recuerden que este fue nuestro grupo de tratamiento, es decir, los que están con la dieta experimental, vamos a decir, y nuestro grupo de control que no lleva una dieta de experimental. ¿Sí? Y ese tema de tratamiento y control lo estamos escuchando últimamente mucho, porque en realidad, pues sí, hay a quienes se les inyecta placebo, se supone que así debe ser en un experimento, ¿verdad? Y a otros no, es decir, hay un grupo de tratamiento y un grupo de control, DVD en todo experimento, ¿no? Para las vacunas, al menos eso dicen los epidemiólogos. ¿Cuál es el grupo de tratamiento y cuál es el de control? Bueno, nosotros no sabemos, pero lo que estamos haciendo es eso, comparar, por ejemplo, el porcentaje de contagiados en el grupo de tratamiento, que son los que reciben la vacuna, lo que inyectan, ¿sí? Versus el de control que no les inyectan, vamos a decir, el placebo, ¿no? Bueno, entonces, ese tema de diferencia en medias lo vamos a estar escuchando ahorita en la actualidad frecuentemente. A lo mejor no en medias estrictamente, pero sí en proporciones. Diferencia en proporciones poblacionales. La proporción de los vacunados que se infecta, la proporción de los no vacunados puede ser también nuestro grupo de control, de los que de los que se infecta, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo. En nuestro ejemplo, el grupo de tratamiento son los que reciben la dieta experimental y el de control no reciben la dieta experimental. Esa diferencia puntual en pérdida de peso es 1.91. La pregunta es, ok, ¿cuál es la estimación por intervalo de esa diferencia en pérdida de peso entre los dos grupos? ¿Cuál es la estimación por intervalo? Entonces vamos con el intervalo de confianza del 90%, del 95%. Nuevamente, parto de esto, ¿verdad? Voy a sustituir los valores de X media menos Y media, que ya sé, esa diferencia es 1.91, y los correspondientes valores de sigma cuadrada 1, sigma cuadrada 2, N1, N2, pero me falta para alfa igual a 0.05, z de alfa sobre 2, esto ya lo hemos estado haciendo en otros ejercicios, es z de 0.025. ¿Cuál es el valor crítico, por favor, para z de 0.025? Ya lo hemos hecho. Bueno, me voy a la tabla y aquí nuevamente veo alfa 0.05, z de alfa sobre 2, 1.96. Entonces, el valor crítico, 1.96. Bien, sustituimos en la expresión del intervalo de confianza y como ya tenemos esta diferencia, ¿verdad? Nada más voy a poner aquí 1.91 más menos z de alfa sobre 2, que es 1.96, por la desviación estándar de esa diferencia en medias muestrales, que es, a ver, ¿qué dijimos? Sigma cuadrada 1 es 21.81, 21.81 entre 100 más sigma cuadrada 2, que es 16.32,
entre 100. Ok, ¿quién me da el límite inferior, por favor? ¿Y quién me da el límite superior? ¿Alguien? El superior me salió 3.1202. El superior 3.1202. ¿Y el inferior? .6997. .6997. Ok, vamos a checar porque ya lo tengo aquí calculado. .6997 y 3.12, exactamente. Ok, bien, entonces, ¿cómo puedo interpretar yo este intervalo de confianza? ¿Cómo lo interpreto? La interpretación va de la siguiente manera. Con un 95% de confianza, .6997 y 3.12, esos límites, contienen a la diferencia poblacional en pérdida de peso, ¿sí? Entre el grupo de tratamiento, es decir, que recibe la dieta experimental versus los que no siguen la dieta experimental. Nuevamente, si imagínense ustedes que están trabajando para el secretario de salud de un estado y como ese secretario de salud está tratando de promover su dieta, ¿sí? Él está anunciando que al menos pierden 5 kilos más en 3 meses los que estuvieron en la dieta, bajo la dieta experimental. Al menos pierden 5 kilos más que los que no están bajo la dieta experimental, ¿sí? Los que siguen la dieta, ¿ok? Y ustedes dicen, imagínense que el secretario lo está anunciando así porque quiere convencer a toda la población, etc. Y ustedes ya tomaron una evidencia, ¿sí? O tienen evidencia con el diseño muestral del experimento, ¿sí? Que en realidad esa diferencia en pérdida de peso del grupo que sigue la dieta experimental y el que no la sigue, no pasa de 3.12 kilos con un 95% de confianza. Entonces, ¿qué le dirían al secretario de salud? Señor secretario, con todo respeto, pero eso no es cierto, ¿verdad? La evidencia dice otra cosa. Por eso, chicos, les invito a leer, en verdad, los documentos que han estado saliendo sobre, pues sí, lo que está de coyuntura, que es eficiencia y efectividad de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que comparamos, pues ingresos de los que están trabajando bajo informalidad laboral versus los que están trabajando en formalidad laboral, por ejemplo. También es un tema de coyuntura porque la informalidad laboral se ha disparado últimamente como consecuencia de el cierre de negocios formales, ¿no? A consecuencia, por supuesto, también de que nos encerraran porque la prueba PCR, que por cierto es fallida y se habla mucho de estas probabilidades, ¿sí? Pues la prueba PCR decía que habían muchos contagiados y que había que encerrarnos. En fin, entonces, con esto, ¿nosotros podemos tomar decisiones? Claro que sí. Claro que sí. Bien, entonces, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre cuando no conocemos las varianzas poblacionales? Lo que cambia es que ya no usaré sigma cuadrada 1 aquí y sigma cuadrada 2, sino sustituyo por sus estimadores, ¿verdad? Por sus estimadores que yo obtengo también con la muestra. Y esto es lo más común. Vaya, si no conoces la media, está difícil que conozcas la varianza. Por eso tenemos que hablar de este cociente que nos lleva a un cambio en la distribución del estadístico y del valor crítico, por supuesto, que tendremos que utilizar para la definición de nuestro intervalo de confianza. ¿Qué es lo que cambia? Por supuesto,
la utilización de las varianzas muestrales, es lo primero, pero la distribución que ahora está definida por los grados de libertad asociados al tamaño de muestra 1 y al tamaño de muestra 2. Entonces, los grados de libertad para T, la T de student, van a ser N1 más N2, que son los tamaños de muestra que se están utilizando, menos 2 grados de libertad, ¿verdad? Esa es la distribución. Entonces, partiendo de esta expresión, llego a esta otra expresión probabilística, ¿verdad? Para el límite inferior de confianza, límite superior de confianza, ¿sí? Y nuevamente, tengo esta expresión también para mi intervalo de confianza cuando la varianza poblacional no es conocida, o también cuando decimos que tenemos muestras pequeñas, ¿no? La raíz cuadrada de esta suma de varianzas muestrales es lo que nosotros conocemos como el error estándar de la diferencia entre medias muestrales. Y si multiplicamos por T, esto va a ser el error muestral. Este es el error estándar y al multiplicar por T le llamamos error muestral. Bien, lo que voy a hacer, chicos, es dejarles, por ejemplo, ok. Yo esperaría que ustedes lo repitan en casa, pero en realidad esto es lo que nosotros tenemos cuando estamos analizando datos. No tenemos ya las medias calculadas, las medias muestrales. Por lo regular tenemos nosotros que recabar los datos, calcular la media muestral, calcular la varianza muestral de cada uno de los grupos. Este ejemplo nos habla de lo siguiente. Para alcanzar la máxima eficiencia al realizar una operación de ensamble en una planta manufacturera, los obreros nuevos requieren aproximadamente un periodo de capacitación de 1 mes. Se sugirió un nuevo método de capacitación para los obreros, ¿verdad?, en este ensamblaje. Y se realizó un examen para comparar un nuevo método contra el procedimiento estándar. 2 grupos de 9 obreros, 9 obreros cada uno, ¿verdad?, fueron capacitados durante 3 semanas. Un grupo usando el nuevo método y el otro siguiendo el procedimiento estándar de capacitación. El tiempo en minutos requerido para cada obrero para ensamblar el dispositivo es el que se registra al final. A cada obrero le voy a tomar el tiempo de ensamblaje después de que fue capacitado. Pero tengo 2 grupos de 9 obreros cada uno. 9 obreros siguieron el procedimiento estándar. Vamos a decir que ese es nuestro grupo de control. Y 9 obreros siguieron el nuevo procedimiento que va a ser nuestro grupo de tratamiento. Ok, entonces yo registro las mediciones de los tiempos en minutos que le toma a cada obrero ensamblar el producto. Y aquí están los registros, ¿sí? Estos son los 9 con el grupo de control y estos 9 con el grupo de tratamiento. Calcula un intervalo de confianza para la diferencia en medias poblacionales. ¿De qué? De tiempos de ensamblaje, ¿sí? De tiempos de ensamblaje bajo el grupo... dijimos el procedimiento estándar es el primero, menos el procedimiento nuevo. Ok, entonces tenemos que, calculando la media muestral de este primer grupo de obreros bajo el procedimiento estándar, la media muestral fue 35,22 minutos. Y la varianza muestral fue de 24.445 minutos. 24.445 minutos al cuadrado. Para el nuevo procedimiento, la media en minutos fue 31,56. Cuando ustedes comparan solamente de manera puntual la diferencia en medias, dirían, no, pues sí conviene el nuevo procedimiento porque reduce en promedio, vamos a decir, casi 4 minutos, qué sé yo. Entonces, ustedes podrían decir, no, pues sí le entro. Y si tu cuate es quien te está vendiendo el nuevo procedimiento, convences al jefe para que, basado en esa diferencia puntual, por ejemplo, compre el nuevo procedimiento, porque tiene un costo, ¿no? Para capacitar con ese nuevo procedimiento. Y estas son las varianzas muestrales
vuelvo a repetir, estas son las varianzas muestrales, ¿no? ¿Cómo calculamos ese intervalo de confianza? Bueno, pues nuevamente, por favor, anoten esto. Y ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos de manera algebraica rápidamente. ¿Ya lo notaron? ¿Ya lo notaron? ¿Chicos? Ya, profe. Ok, entonces vamos a hacer este segundo ejemplo, cuando las varianzas son desconocidas. Entonces, intervalo para μ1 menos μ2, cuando las varianzas son desconocidas. Las varianzas poblacionales, por supuesto. Y tenemos muestras pequeñas, porque decíamos que en las muestras pequeñas es cuando más diferencia hay, ¿verdad?, entre la T y la Z. Ok, entonces vamos a ver. X media, que es el procedimiento estándar. ¿Cuánto fue, por favor? 35.22. Gracias. ¿Y la varianza muestral? 24.445. Gracias. Y para el grupo con el procedimiento nuevo, ¿cuál es la media? 31.56. Gracias. ¿Y la varianza muestral? 20.027. Ok. Bien, entonces el intervalo de confianza del 95%, sí pedimos del 95. 95, ok. El intervalo del 95% de confianza es pues X media menos Y media, pero ya no utilizo la Z, ¿verdad? Ahora es T de alfa sobre 2 con los correspondientes grados de libertad, que ya dijimos N1 más N2 menos 2. Ahorita les lo volvemos a poner. Esto multiplicado por la raíz cuadrada de S cuadrada 1 sobre N1 más S cuadrada 2 sobre N2. ¿De acuerdo? Bien, entonces decimos que para alfa igual a 0.05 y nuevamente N1 más N2 menos 2 grados de libertad, T de alfa sobre 2 será T de 0.025. ¿Y de dónde obtengo esto? Puedo irme a las tablas. Busco la de la distribución T. Y aquí podemos ver nosotros. N1 es 9. N2, 9, es decir, 18, menos 2, 16. 16 grados de libertad. Y busco T de 0.025. Aquí está T de 0.025. 16 grados de libertad. 2.12. ¿De acuerdo? 2.12. Ese es el valor crítico que debo utilizar para el cálculo de mi intervalo de confianza. Entonces ahora ponemos la diferencia en tiempos. 35.22 menos 31.56. Más menos T de alfa sobre 2, que es 2.12,
$2.12. Esto multiplicado por... A ver, ¿quién me da el límite inferior, por favor? Y el límite superior. Aquí va 24.445 sobre 9 más 20.027 sobre 9. ¿Quién me da el límite inferior, por favor? Primero esta diferencia Me es... dio menos 1.052. Menos 1.052. ¿Y el límite superior? Mm, 8.372. Ok, a ver, espérenme. Nada más déjenme anotar que esto es menos 3.66 minutos. Y, perdón, ¿cuál es el límite superior? 37.2. 8.372. Ok. Este es un ejemplo muy bueno para lo que quiero comentar respecto a prueba de hipótesis. ¿Cómo puedo entender este resultado? Límite inferior negativo, límite superior positivo. Con base en lo que dijimos hace rato, ¿cómo puedo entenderlo? Contiene al cero este intervalo, ¿verdad? Contiene al cero. Eso significa que con un 95% de confianza, mi hipótesis que no hay diferencia en el procedimiento nuevo versus el estándar, que yo ya tengo implementado en mi fábrica, ¿sí? No podría yo rechazar esa hipótesis con la evidencia. Mi intervalo contiene al cero, significando que estadísticamente no hay diferencia entre estos dos. Pero si yo solo me voy a la diferencia puntual, no, pues le puedo vender la idea a mi jefe de que mi cuate le vende un procedimiento que reduce los tiempos grandiosamente. Oiga, es que reducir 3 minutos, 3.66 minutos en cada ensamblaje es un ahorro de tiempo importante, pero estadísticamente hablando no hay diferencia. Estadísticamente hablando no hay diferencia. Este intervalo contiene al cero. Entonces, la diferencia que yo estoy suponiendo, ¿verdad? Aquí, μ1 menos μ2 en tiempos de ensamblaje, mediante un procedimiento y otro, me estaría indicando que hay una reducción de tiempos nada más puntual, pero estadísticamente, esto es considerando la variabilidad, no la hay. Entonces, yo le estaría mintiendo a mi jefe si le digo, hay un ahorro, ¿no? En realidad no. Estadísticamente hablando no hay diferencia, pero yo podría gestionar que se compre el nuevo procedimiento y entonces me llevo una tajada con mi cuate, ¿no? Fíjense que todo esto tiene que ver con decisiones de política, chavos. Y de verdad es un arma poderosa para mostrar evidencia. Esto es para decir el dato mata al relato. El dato mata al relato. Claro que hay siempre quien diga, no, pues es que yo tengo otros datos, ¿sí? Pues hay que ver esos otros datos, por supuesto. Pero el dato, la evidencia empírica, donde nosotros juntamos la información estadística, puede acabar con un relato como el que estamos diciendo, oh, sí hay diferencia entre tiempos de procedimientos. Entonces conviene comprar el nuevo procedimiento. Estadísticamente hablando, no. Entonces, con los datos mato el relato de que es mejor el nuevo procedimiento. ¿De acuerdo? Chicos, nos vemos el martes, ¿sí? El martes a la hora que era tradicionalmente nuestra clase, a las 12 del día. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Nos vemos. Espero que estén ustedes más motivados ahora que la idea aquí es aprender. Aprender y usar lo aprendido para toma de decisiones. ¿Sí?
así como de repente muchos expresaron durante esta decisión respecto al examen final, por ejemplo, no, hombre, me salieron con que todos casi trabajaban. Pero pues bueno, me encantaría que trabajando llevaran estas herramientas a su toma de decisiones en el trabajo, cualquiera que este sea. No, bueno, también se puede tomar las decisiones para la vida personal en términos, por ejemplo, de costos, de decisiones de una u otra alternativa, de proyectos, en fin, ¿sí? Usen estas herramientas para mejor decisión. Nos vemos, chicos, el martes a las 12. Pongo el anuncio para recordarles. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, maestra. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Que estén bien. profesora. Hasta luego, profe. Bye.